Velo a Yera, él. we're gonna need a bigger boat. Hola, queridos amigos de Señores Mayores. Aquí estamos en otro nuevo episodio. ¿Qué es eso? En un nuevo episodio de nuestro podcast. Hay algo que tenemos que comentar y yo necesito preguntar, pues. Eso es una de las cosas que viene con el periodismo. Uno siempre tiene que ser el preguntón. Y a veces te toca preguntar em, cosas que ni siquiera preguntarías, pero ya como por deformación Claro, profesional. claro. Hicimos el otro día un episodio sobre las barberías del siglo XXI Vas a comenzar por ahí. y nos referimos a los rulos y la libertad de los rulos en esta era de la historia humana. Eh, ¿Qué pasó, Yera? Cuéntanos, porque tenías, creo, años ya por la senda curly, y de repente dijiste, ¿qué pasó? Te levantaste una mañana y dijiste, llegó la hora de volver, al menos para probar. Claro, claro. Bueno, primero y principal, yo no entiendo por qué esto tiene que ser un tópico en tu vida y la mía. Vamos a ver, si yo llego hoy con un sombrero de paja, ¿tú no vas a preguntar sobre el sombrero de paja? No, pero sí iba a preguntar sobre esa camisa tan tropicoqueta. Esta camisa me la compré en Madrid en el verano. O sea, nunca Y, pensé en mi vida verte tan tropicoqueto. y el episodio de hoy es costero. Sí, sí, sí. Aunque sea costero gringo, es costa. Además, me hiciste ponerme a mí un traje de baño para no desentonar en el episodio de hoy. Muchachos, Exactamente. estoy en traje de baño, o sea, ¿cómo es posible? Porque un cumanés asiste en la costa, en Santa Mónica, California, o en Tailandia, o en las islas Fiji, y se para en una costa, es un cumanés en la costa, o sea, no hay, Claro, es lo mismo, es una esencia. claro. Pero bueno, primero y principal, estoy en mi derecho constitucional de cambiar de opinión. Sí, no, yo no, a ver, ese es el tema de los periodistas, ¿ves? Y sobre Claro, todo en este tiempo de la vida, no solo en Venezuela, sino en Estados Unidos. Un periodista ya no puede preguntar lo que hay que preguntar, porque claro. ya consideran que está juzgando, haciendo un cuestionamiento. No, yo simplemente quería saber de dónde venía la Bueno, decisión, porque tengo años viéndote con un look similar y de es muy repente curioso. se enciende la cámara y digo, pero este es Yera 2011, por ahí, una cosa así. Bueno, a ver, es muy curioso porque entonces podéis agarrarlo por donde queráis. O sea, tipo, divorciada sin cambio de look no es divorciada. Es verdad. Y sí, esto podría ser parte de la explicación, pero la verdad es que eso es como uno de los sesgos, ¿no? Como profecías autocumplidas y algo así, porque lo que pasa es que todas las demás veces que dentro del estándar curly yo me alicé el cabello, nadie nota nada. Es como, ay, bueno, un par de semanitas con un cambio y ya está. Pero lo hago ahora y es como, está así de cortarse la pollina. Ya sabes que cortarse la pollina es como un estigma de cierre de ciclos, ¿no? Sí, O no sea, sabía. cuando una mujer está como termina con una relación tóxica o algo por el estilo, se Eso es muda de ciudad. como un tatuaje para un hombre, o como Ajá. Entonces, cuando ves pero tiene que venir con un poquito de desequilibrio mental. Entonces, como está hasta a punto de cortarse la pollina, claro, ya está al está al bordecito. borde. Entonces, bueno, sabes que en O estas sea, o se corta la pollina o comete un crimen. sí, no, la pollina siempre. Okey. O sea, los crímenes generalmente son más bien como idioteces que uno hace, pero de otros tenores. Entonces, bueno, si lo quieren tomar por ahí, bueno, tómenlo por ahí y así oficializo mi nuevo estado civil en este podcast.
Aunque puede que tengamos un episodio que salga después de este, que lo hayamos grabado antes y haya alguna referencia familiar, no lo sé. Pero, nada, yo siempre he cambiado, cada vez que me fui a México cambio y regreso y después vuelvo al curly y ya. Como te dije, Es yo no verdad. soy yo no soy de esas influencers comprometidas con el curly, Ajá, yo iba a que decir entonces eso. se comprometen y nunca más. No, yo no, yo voy y vengo, y Es ya, verdad y que tú es verdad que tú no dijiste que no hacías un alegato, una campaña, bueno, porque pasa mucho en, por ejemplo, una banda ponqueta que termina colaborando con, qué sé yo, con las Spice Girls. con Juanes. Y que Juanes viene del heavy, pero ese es otro tema de Sí, otra, pero tu carrera no fue en el heavy. claro, su ¿Sabes qué me fama. di cuenta? Que en todos los episodios yo siempre tengo como algo en la mano, porque yo soy kinestésica, Pero no y te en vayas, ese mira, no te cortes la pollina, no me cuidado. voy a cortar la Ah, pollina, voy a cortar este caramelito, mira. okey. Guau, mira Pero acá, bueno, tú eres los caramelitos con tijera. Bueno. ya que estamos, Mira, tengo un dato random antes de empezar con el tema de hoy. por favor. Estuve leyendo, existen unos premios que se llaman Ig Nobel, que son Claro, como sí, el Nobel científico sarcástico, los conozco. y los entregaron, y me llamó la atención uno que nos toca muy de cerca a todos. A ver, A ver, voy a leer de una vez. Esta es una nota del diario El País de España, firmada por Raúl Limón, que está muy divertida. Y él hace como un recorrido por los más llamativos, pero yo me voy directamente a ese. Hay otros que después les paso un poco por arriba, pero el titular de esto sería que el alcohol ayuda a hablar idiomas o aprender idiomas. pero Entonces, esto no es nada que no sepamos. claro, yo creo que esto confirma una sospecha que teníamos. Yo recuerdo, por ejemplo, estando yo en Bogotá, la época que yo viví en Bogotá, en el año 2016, yo estudiaba francés en la Alianza Francesa del centro de Bogotá y fui algunas veces, no fui tantas, pero fui algunas veces a un bar que se llama A Seis Manos, que Okey, los miércoles, creo que era el día miércoles, ponían en cada mesa una banderita de un idioma. O sea, una banderita británica, el otro tenía una banderita francesa, el otro tenía una banderita alemana. Y entonces, si tú eras estudiante de idiomas, porque en el centro de Bogotá hay muchas escuelas de idiomas, incluida la Alianza Francesa, te reunías allí a practicar. Entonces tú en el veías bar. en el bar bebiendo y así es que se aprende. Entonces, mira, un equipo de Países Bajos, Alemania y Reino Unido han convertido una fiesta en experimento. Medio centenar de alemanes con conocimientos recientes de holandés fueron sometidos sin demasiada resistencia a una ingesta controlada de bebidas, unas con alcohol, otras sin. La premisa era probar si es cierta la creencia popular de que el alcohol mejora la capacidad de hablar en un idioma extranjero. Poco después de comenzada la fiesta, que los investigadores denominan pomposamente manipulación experimental, los sujetos participaron en una charla que fue grabada para ser evaluada por ellos mismos y por hablantes del holandés. El resultado, los bebedores de alcohol obtuvieron mejor nota en la pronunciación, aunque ellos mismos no lo percibieran. No se dice nada del contenido de las conversaciones, pero la conclusión ha quedado escrita en la Universidad de Maastricht. Abro comillas, el consumo agudo de alcohol puede tener efectos beneficiosos sobre la pronunciación de un idioma extranjero en personas que lo han aprendido recientemente. Cierro Eso. comillas. Y cierra el autor de esta nota del país diciendo, quizás sea el momento de llevar las clases de inglés a los bares. En España. Bogotá pionera en eso. Muy bien, Sí, ese bar, a mí me encantaba ese concepto. muy bien. Que yo creo que informalmente ya se daba, porque, por ejemplo, en la alianza se ponían de acuerdo y se iban a un bar y a hablar en francés y invitaban a las profes Okey, francesas. Pero este bar lo institucionalizó y perfecto. lo monetizó, además. Entonces ¿Sabes está que yo me debo un tercer idioma? Yo empecé a estudiar francés, lo dejé y bueno, yo creo que es buen momento, ya que estamos a punto de cortarme la pollina, de a lo mejor empezar a estudiar un nuevo idioma y empezar a beber como para mejorar ese idioma, ¿no?
Pues aquí está la diferencia, o sea, no es que tú por borracho vas a hablar, no es No, que no, no, no es que es se que abren estudia. esas pestañas, es que al estudiarlo, bueno, obviamente el alcohol te Aunque yo tengo desinhibe. aunque yo tengo un tío que se rascaba y se ponía a hablar italiano, y él no sabía italiano. De repente hablaba italiano. Pero bien, o Más o menos, o sea, la gente que sabía italiano decía: "Ah, no, se pero tiene tienes algo. algo de sentido tiene lo que dice", pero era en un nivel de PA casi inconsciente. Okey, Y al otro día le decías: "Tío, tú estás hablando en italiano", y yo. Y qué estaba vaina tan buena. convertido en, qué sé yo, italiano. Pues bueno, nada, Mira, qué curioso. cosas que Mira, ocurren en Oriente. bueno, hay que ver en qué otras familias también, ¿no? En Maracaibo deben hablar muchos idiomas entonces. Sí, sí, muy, muy políglotas. Mira, 2 cosas, se Ajá. apagó mi luz. Se te apagó la luz de pronto. Nararananinina. Tú sabes que cada vez que se apaga una luz, yo canto a una canción que Se tenga apagó que ver la con luz. la luz. ¿Se apagó y seguimos o qué? Seguimos, Dale, pues. seguimos. De hecho, no tienes que editar esto. Sí, no, está bien, ya Bien. estamos así de Y era, desvergonzados. el episodio de hoy es sobre los 50 años de Tiburón. Listo, entramos Una de en las tema. una de las cosas que a mí me gustan mucho, mucho, mucho es volver a películas grandes, películas que las hay unas cuantas, pero si uno se pone a ver no son tantas. Son películas Sí, a las que vuelve y la puedes volver a ver otra vez. sí, La vi en estos días antes de grabar esto de nuevo, aunque la había visto hace como 2 años. sí, Y encontré otros detalles y claro. además vi un documental que está en Disney Plus, como dicen los argentinos, Plus, este, que está buenísimo. Era a propósito de los 50 años. Y bueno, hay un montón de curiosidades. ¿Tú la viste hace poco? Sí, de hecho, la vi intermitentemente y luego vi un resumen, como para ver cómo la resumen la gente que me gusta, que resume películas. Ajá, Hay un canal que me encanta, que se llama Te lo resumo así nomás, y vi claro, el resumen de Te Netflix. lo resumo, y, también vi un documental que se me atravesó, que no es el que tú viste, Ajá. y vi, la serie de la vida de Spielberg. Ah, la película, la película, La película, la de película, Fabelman, la de película, la Fabelman, película de Fabelmans. de Fabelman. Es correcto. Que además, bueno, tenemos que empezar a hablar de esto porque me la vendiste como una vaina y yo le entré casi en ánimo trágico y fue bastante menos de lo que pensé. O sea, No, es que, Spielberg creo que, ha tenido, o sea, su propia biografía. Esta película es como una biografía velada, porque sí, al final todo es más o menos así. Yo vi otro documental sobre su vida y todos los hechos fundamentales de la película, digamos, los giros, el arco narrativo de la película es todo tomado de la vida real. Pero creo que el leitmotiv de su vida es convertir la oscuridad y la dificultad y todo lo demás en algo hermoso. Por ejemplo, una película. claro, pero obviamente ahí te cuentan ese trayecto del héroe de él, ¿no? Pero es que yo, o sea, mis ojos comunistas Ajá. lo banalizan todo, porque ¿Por qué? ¿Por qué? No porque entiendo. si tú eres, por ejemplo, por un ejemplo, tú estás en un país comunista y tu hijo tiene dotes para la filmografía, a lo mejor tú no puedes pagar una cámara y todos los accesorios que él necesita, y esa carrera ahí murió. Aquí a Claro, este niño, desde que mostró inclinaciones, y es una lección muy importante para los padres de detectar esas inclinaciones y alentarlas, desde que se pudo, desde que se quiso, se pudo. Y entonces luego tuvo este tío, pseudo tío, que entonces claro. para congraciarse le regaló una super cámara, Creo etcétera, que es etcétera. Yo pensaba en una eso, Super ¿no? 8 creo que es, Sí, que o era sea, querían todos los chamos geeks como, freaks claro, como porque te muestra, o sea, creo que parte de la historia te la cuentan es a través de cada adminículo que él va explorando y con el que va creando cosas también, no es como una parte del cuento. claro, bueno, yo no lo veo como algo comunista, simplemente, a ver, no es comunista, eh
saber que existen grandes desigualdades Claro, y anhelar un mundo mucho más justo, donde todos claro, los chamos que tengan un sueño como ese puedan al menos acercarse, aunque yo creo que claro, el cine es bastante difícil. O sea, claro. es un oficio muy elitista, no en el sentido elitista No, de no, no, del aristocrático, sino acceso a que los son materiales. muy, muy pocos los que pueden llegar a dirigir películas y salir Claro, vivos después al terminar la película, porque la gente yo conozco gente que ha hecho películas y bueno, vende la casa, el carro para claro. terminar su película. Para hacer una Porque película de bajo presupuesto. y al final, para que tus amigos, como yo, vean la película y digan: "Mierda, es malísima". Sí, Eso pasa sí, mucho. sí, sí, pasa Es mucho. muy, muy Te tengo difícil. que contar, pero eso te lo cuento fuera de cámara. Fui a ver un estreno de una película y es como es la casa de códigos civiles, chamo. ¿Te acuerdas que hemos hablado de la casa de códigos civiles? Es una casa de códigos civiles y yo dije: "Okey, sigamos". Sí, eso, yo lo que siento cuando veo una película y cuando una película funciona, y después además te enteras de los a mí me encantan las historias de los rodajes de las grandes películas, pero yo me pongo a pensar es la cantidad de gente que trabaja en una película, y está una cabeza detrás de toda esa Sí, vaina. Ahora, pongamos en consideración que Steven Spielberg tenía 20, ¿cuánto? 26 años. 26 años increíble. cuando acometió el desafío de dirigir Tiburón. Una película que cambió el mundo, cambió la cultura, cambió la percepción y conducta de la gente en Sí, ciertos ámbitos sí. durante décadas, e Y una de las cosas incluso ha atravesado hasta la actualidad en los prejuicios que tenemos contra los contra los tiburones. tiburones, claro, que Sí, los grupos de, pro animales, se quejan un poco de eso, de la demonización del tiburón. Pero bueno, creo que pasa un poco con los depredadores en general, ¿no? claro, Es como yo tampoco me pondría delante del tiburón como: "No, él es mansito, él es mansito". Sí, bien, dale. muy bien, dale, 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 dale que yo lo veo de aquí de la orilla. Una de las cosas que aprendí, Yera, en estos días, no hace mucho, es por qué llamamos blockbuster a una película Ujú. exitosa. Que Y empezó con cuan esta película, ¿no? y es considerado por muchos el primer blockbuster. A ver, Porque, o sea, el block se refiere a que llena la cuadra, el bloque. Y bueno, blockbuster, ahí la expresión lo dice, es claro, llenar la cuadra cuando se hacen las hileras, hileras, hileras de gente que va a entrar al cine. Que la gente no puede esperar para entrar a la hora, sino que hacen filas enormes para ver la película y, que además de Buster también puede ser como de alterar el orden, de, o sea, como de así colapsar, ¿no? Blockbuster, o sea, que colapsa el la cuadra, exacto, algo así. como de sacar la situación de lo normal, o sea, Eso. bueno, dicho de una manera muy rudimentaria. Me En el hizo pensar documental en un grupo que se llama The Busters, un grupo de ska que a mí me gusta, se llama The Busters. ese yo lo he escuchado, Son es muy buen buenos. grupo, y es un muy buen nombre, The Busters. The Busters, sí. Okey, Em, Blockbuster. ajá, entonces, y en el documental de los 50 años, hay una parte que me dio risa porque Spielberg dice que él, a pesar de que había pasado 2 años medio traumático, un año y pico creo que fue. O sea, cuando empieza a filmarla tiene 26, cuando la termina tiene 27 y cuando sale la película tiene 28 años. Okey. Y él estaba pasando delante de la zona de teatros en Los Mm, Ángeles y ve el montón de gente y ve la marquesina con la portada y el título, ¿no? Con Joss y él todavía no cae en cuenta, a pesar de que trabajó tanto en hacer esa película, que ya vamos a hablar de eso, que él se queda viendo y dice: "Oye, qué suerte la de ese director, ¿no? Toda esa gente haciendo fila para ver su película". Y le volteaba como que la mamá diciéndole: "Steven, es tu película". O sea, él todavía le costaba él dice que era una qué cosa fuerte. bien rara, pero que él no caía en cuenta de que él estaba generando
O sea, la obra que él hizo con todo, por supuesto, todo el equipo, estaba generando esa conmoción en todos los cines. Hay gente que pasaba, los entrevistan y dicen: "No, esta es la vez número 12 que voy a entrar a la sala". Claro, que eso pasa como con las grandes películas que cambian el mundo. Claro, y estamos en un tiempo, señores mayores, estamos en un tiempo en el que no puedes ir a las plataformas a ver la película si la quieres ver de nuevo. No hay otra manera de ver la película, no hay VHS siquiera. Claro, No, claro. ¿quieres ver de nuevo la película? Paga el Tiene ticket que y ir al vuelve a cine, entrar a la claro, sala. claro. Entonces, me parece increíble que eso todo haya llegado hasta ahí, porque como te digo, me encantan las historias de los rodajes aparatosos, porque muchas de las grandes películas, películas que me gustan Sí, mucho, como Volver al Futuro, tienen rodajes así, que son son como que son un milagro. es como un milagro que Es todo como quedó un así. milagro. Sí, sí, sí. Sí. Una de las cosas es que el primer impulso de la casa productora, de la gente que iba a trabajar con Spielberg, que lo contratan, hasta este momento Spielberg es un prodigio de narrar a través de la imagen, ¿no? Él es un Sí, narrador visual como se formó como de muy jovencito haciendo películas, películas, películas y cuando por eso es tan jovencito, es tan precoz. Ha trabajado un montón, pero tiene pocos años que trabaja en producciones para televisión, correcto. Universal. Que te lo muestran en la película, Exacto. Y como él entra allí ahí. él entra ahí. Y ha trabajado un montón de series y empieza a correrse ya la voz. Otros directores, algunos contemporáneos, algunos un poco mayores, porque él siempre tuvo amigos un poco mayores que él, ya hablaban entre ellos, se llamaban y decían: "Oye, ¿estás viendo esto?". No sé, series conocidas en Estados Unidos. ¿Viste cómo? ¿Quién es ese muchacho Spielberg? ¿O quién es ese Spielberg? No saben si es un muchacho, nada. Porque Claro. ya había algo interesante en la manera como él planteaba las escenas, cómo hacía los encuadres, este, mm, y había hecho ya su primera película para cine, que la vi también en estos días. Ah, sí. Sí, sale Goldie Hawn, súper jovencita, y se llama Sugarland Express. Okey, ¿de qué va? Es una pareja cuyo esposo cae preso. La chama va a visitar al tipo en la prisión y se de una vez trama la fuga del esposo. Okey, No es una prisión de okey, okey, de okey. alta seguridad, entonces ellos escapan y se genera toda una persecución policial, Okey, okey. eh, y ella creo que tienen un bebé, entonces es como un romance muy bonito de ellos, muy tierno, pero la policía los anda persiguiendo al mismo tiempo. Y nada, es muy divertida. Muy No es bien. una mala película, o sea, no es que tú dices: "Ay, ¿Todavía le falta? todavía le falta". No, ya es una gran película. No, pero es que él está dirigiendo desde que tiene como 6 años, con las Sí. hermanas y tal. Me da mucha Sí, risa porque eso me recuerda mucho a los inventos de mi familia. O sea, que le decía: "Pónganse ahí, se pintan la cara con talco y vean y no sé qué, y esto les va a caer encima", y las hermanas y que: "Sí, cómo no, claro que sí". Y él, solo que la diferencia es que él estaba grabando todo y siempre de una manera cada vez más y más profesional, ¿no? Aprendiendo a editar, todo eso, pero esos inventos, eso, bueno, solo los que tienen hermanos pasan bueno, como por eso. en mi familia, yo tengo un primo que se llama César Rafael, que seguramente va a ver este episodio porque está viendo el podcast, que él tenía una Handycam y nosotros nos inventábamos, él siempre era como el director Claro, de la vaina, él es un claro. poco mayor. Entonces hacíamos partidos de béisbol. Él a su hermana pequeña, que María Fernanda, mi prima, que nació en el año, me parece que ella nació en el 88, o sea, un poco menor que nosotros. Ella era como la mascota de nosotros. Entonces la poníamos a bailar, a no sé qué, y César siempre la tenía, ella era la estrella de sus producciones. Okey. La lanzaba como candidato presidencial y la Claro, entrevistaba y ella: "¿Qué vas a hacer por el país?". Y ella respondía lo que se le ocurría, porque además era comiquísima de niña. Uno siempre cree que todos los niños son graciosos, ella Sí, era sí, no, pero realmente no, 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 hay unos niños, o hay sea unos que que son especiales. Ella de niña sí. era divertidísima. Entonces,
mi primo era esa persona con la Handycam grabando. Yo nunca fui de máximo que hice el truco de poner unas latas, entonces cortaba, quitaba la lata y le daba otra vez, entonces se veía como que Sí, desaparecía. sí, O sí, sea, sí. como me lié con una Handycam, o sea, No, pero hay gente que una con gran cosa. poquísimo ya empieza a hacer efectos especiales y todo eso. Sí, Sí, es siempre hay alguien. ¿Sabes qué estaba viendo también? Como desde esa misma entrada, la serie documental de Charlie Sheen, no sé si la viste. sí, la vi también, Increíble. Y completa, es lo mismo, pero en su casa era como un entorno de actores. claro, Entonces, él nace con el papá actor, los hermanos mayores actores, y ya él le sale naturalmente el juego de ser actor. Y una vez claro. más, alentados porque tenían siempre una camarita ahí De haciendo hecho, como que ni estudia huevonadas. casi, sí, no estudia ni nada, Bueno, pero tenía claro, ahí a su papá que, ¿qué tal? es un chamito al que se lo llevan, a él y al hermano, a Emilio, ¿no? Porque ellos son todos Esteves, eso es muy gracioso Sí, sí, que son sí. todos se los llevan mientras están rodando Apocalipsis Now. O sea, ellos ven al papá grabando esa película que es Sí, legendaria, además. como el papá cuando hace el Excel, pues, o sea, Como mi y papá cuando me entonces, llevaba para el consultorio y me daba una hoja y unos lápices, dibuja ahí claro. mientras yo y él atendía a sus Y pacientes y y yo lo veía. y prácticamente yo te juro que en tus juegos podías jugar al oftalmólogo sin problema y te salía natural porque lo viste, Claro, o sea, sí. Por lo menos para normalmente. actuarlo en una película lo podría hacer. No, no, pero en tus juegos de tu casa, Si me vamos a pones jugar al un oftalmólogo. Si me ponen, con una patología, se pierde ese ojo, pero yo para hacer las veces lo hago, seguro, Claro, claro. claro. Y entonces, claro, él crece en este entorno, además, una cosa carismática y papachonga desde niño que bueno, Ahora pero que dices increíble. ahora que dices eso, Yera, mis hermanos, tú sabes que en Venezuela los médicos para graduarse hacen, creo que es artículo 8, me parece, que hacen una rural, La rural, sí. la famosa rural. Entonces, mi hermano mayor estaba en San Antonio del Golfo, un pueblo de la costa de Sucre, Okey. y cuando yo iba en esas situaciones, porque él estuvo en varios sitios, y llegaban y las enfermeras preguntaban: "Ay, ese es el hermano del doctor". Y él también es médico, y mi hermano decía: "Sí". Entonces yo tenía que actuar como médico, Claro, y te ponían una por batica, todo igual. por un rato Sí, así, sí. con la actitud, tú sabes, con la ¿Sabes qué? Hay circunspecto como médico. hay una gran faceta que hay que ver, no quiero decir ni ventaja ni desventaja, respecto a la precariedad de nuestro sistema y ese acceso, o sea, que tú como no médico puedas entrar en un entorno de médicos y hacerte el médico y que todo el mundo te crea, Sí, que al médico venezolano le da una fortaleza, porque, por ejemplo, en ese tema, o sea, generalmente hay como mucho más enfermo que médico. Desde que tú estás estudiando, estás viendo pacientes de verdad, estás trayendo al mundo niños de verdad. ¿Sabías que aquí las prácticas las hacen con muñecos, de partos y de sí. citología y todo eso? Bueno, esto lo puedo decir no con conocimiento de causa, pero sí con varios testimonios, encima. Cuando, por ejemplo, mi hermano Daniel, que le tocó emigrar y que trabaja en Ecuador, o tengo también primos que trabajan en España, que trabajan en Estados Unidos. Ellos llegan súper avanzados a la edad que sea, si sean médicos muy jóvenes, muy Claro, jovencitos, llegan súper hábiles ya quirúrgicamente, por ejemplo, porque serio, ya se encuentran con un gringo que no ha visto unas que no vísceras agarra una abiertas. vía. En cambio, el que está en, qué sé yo, en el Luis Racetti en Puerto La Cruz, Claro, le ha agarrado punto a 230 borrachos, ha sacado claro. balas, ha hecho partos por montón, aunque no sean médicos ginecólogos, Sí, ha sí, sí, resuelto sí. cualquier cantidad de problemas y de patologías y de emergencias en Correcto. Además de pueblo. que si la gente te agarra cariño, no le importa tu especialidad. Yo tengo una amiga que ella es internista y es así, como: "No, yo quiero parir con usted, pero yo Exacto, no soy ginecóloga, pero yo quiero parir con usted". Bueno, dale, o sea, cualquier sí, cosa. exactamente. Eso sí, o sea, yo lo he visto con mis hermanos, cosas que hablan entre ellos también, entre los Sí, sí, médicos. sí, sí. Mira, voy al grano porque sé que tenéis como mucho dato curioso de Ajá. tiburón, 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 tiburón. Date ahí porque Mira, yo no estuve estudié tanto. okey, estuve cuando la vi en estos días,
Ajá. esperando al momento en el que aparece por primera vez el tiburón. Ha pasado 1 hora de película ya Sí, es más de la mitad de la película. y no sale. Sí, sí, sí. Entonces, una de las curiosidades, esto es bien sabido, pero una de las curiosidades es que la música adopta, encarna al villano. Y esto es algo que en el cine no había ocurrido. No más. Nada más con el sonido ese, ya estás tú mirando al animal. Con el que empezamos este Ex programa, este este programa, episodio. esta edición. Y fíjate, hay una noción que siempre la gente repite. De hecho, hay muchas entrevistas de Richard Dreyfuss, de uno de los actores de la película, em, que dicen que el tiburón se dañó, el tiburón que crearon no funcionaba. Que lo Y probaron en agua lo dulce y probaron. perfecto, y luego en agua salada, Bueno, muerto. porque empezando, uno de los problemas del rodaje es que el primer impulso de los creadores y de los productores era usar, o sea, trabajar en estudio y recrearlo todo, y Spielberg dijo, no, vamos a grabar en el mar. Ese es uno de los primeros problemas. Entonces empiezan a construir este tiburón, el tiburón falla, el tiburón mecánico. Correcto. Y existe la idea de que la película salió mejor porque el tiburón falló. Okey, Hay un tipo que está en YouTube, no lo quiero llamar youtuber porque yo siento que youtuber siempre le baja a la gente, o es más que youtuber, pero es un tipo que se llama Patrick H. Willems, que yo siempre recomiendo, que él hace videos sobre cine, pero buenísimos, okey, muy bien producidos y muy bien documentados, sobre todo. El tipo sabe muchísimo de cine y de historia del cine. okey. Entonces él hace juegos. Por ejemplo, hay un juego que era encontrar cuál es la película más ochentosa. Entonces él creó unas categorías, iba Okey, haciendo, es 1 hora y media de de video, ¿eh? No, análisis. no, sí, no Okey. es, no es que no lo vas a ver en el metro en 10 minutos, no, No es para flojos. no. Y el tipo va haciendo como unas eliminatorias, porque se van descartando las películas, esta ganó en Okey. esto, las categorías son comiquísimas, porque es verdad, son Claro. cosas muy cliché de los 80. Él hace ese tipo de videos y en uno de esos se dedicó a demostrar que lo del tiburón daba igual, si funcionaba o no funcionaba. O sea, que eso Claro. no incidió realmente en la calidad de la película. Ahora, el tipo tiene el guión original que usaron, Okey, donde están tiene las el calen descripciones. tiene el calendario de Claro. rodaje, tiene la descripción de lo que grabaron cada día. Okey. Entonces él dice, en el mayo de tal fecha tal, estaban haciendo la escenita del comienzo y ta, ta, ta. Ahí no necesitaban el tiburón. Entonces, él va explicando y él se atreve a decir, al final, cuando ya tiene 1 hora y pico explicando cosas, que no, que el mérito es de Spielberg y de la editora, que por cierto, una señora, ¿Qué que tal? después editó un par de películas más importantes y después enfermó y murió, pero es como una leyenda, es una editora mujer. Okey. Quien editó el video es una mujer, Que para la época está la retador, película, ¿no? que yo creo que no era común, pero la nombraron. Es una mujer ya como entrada en años que como que trabajó mucho en televisión. Bueno, no me sé muy bien la historia, pero yo no sabía eso. Es mérito del cinema, de los que trabajaron la fotografía de la película, es de Spielberg y de su equipo, pero Claro. no es que, uy, por el accidente terminó quedando mejor porque le dio más suspenso. No, ellos pensaron en eso. Claro, no es como Eh, otras películas, por ejemplo, cuando vino Avatar, que tuvo que lo medular fue que es un nuevo tipo de animación, que no sé qué, que rompió Claro, la vaina, o otras películas que que la tienen película como esa dependió cosa de eso. claro, que ese es el O gran aporte, ¿no? o hablando en el mismo mundo de Spielberg, el tiranosaurio Rex de Jurassic Park, Correcto, que fue la primera gran animación que se ve, que de hecho es increíble, todavía uno la ve y todavía, se ve todavía increíble. aguanta. Es la primera gran, eso es CGI, bueno, la técnica, eso no me lo sé muy bien, pero es la primera vez que lo recrean así y se ve tan perfecto, y eso le hizo que la película fuese mejor. Claro, es parte del aporte de esa película. De hecho, esa es otra historia, el rodaje de esa, pero Spielberg Claro. estuvo todo el rato, cuando él vio los primeros bosquejos
dijo, wow, esto va a ser la estrella de la película, el tiranosaurio. Y hasta cierto punto pensaban que a lo mejor no lo iban a lograr. Pero Spielberg apostó, dijo, sí, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, y lo lograron. Bueno, pero lo del tiburón no fue el accidente del tiburón, el hecho de que no funcionara, no generó, no hizo que la película fuese mejor. La película iba a ser Claro, mejor. Los accidentes fueron otros. Por ejemplo, una cosa que sí pasó en el rodaje. Estamos hablando de Richard Dreyfuss, no todavía muy experimentado. Richard Dreyfuss después hizo un montón de películas. claro. Eh, de hecho, no era la primera opción. Querían a John Boyd, que acababa de hacer Midnight Cowboy. John Boyd, el papá ¿cómo se llama? De Angelina Jolie. Okey, El padre de Angelina Jolie, okey, okey. que se lo comió la anaconda. Después, en los años 90 se lo comió una Okey, anaconda, John Boyd. Pero okey, él había hecho Midnight Cowboy con Dustin Hoffman, años 72. okey, O a Jeff Bridges, que no era muy conocido, pero ya lo querían para el papel. Y los dos lo rechazaron porque estaban en otro proyecto, en fin. claro. Y llegaron a Richard Dreyfuss. Y está Robert Shaw, que es el más experimentado del elenco, que es Quint. Y él es un tipo que además era novelista. Mm, Entonces él estaba como muy frustrado con su carrera un poco y bebía mucho. Y se emborrachaba durante todo el rodaje. Richard Dreyfuss, que es un actor súper entrenado y metódico, se peleó todo el tiempo con Robert Shaw. ¿de Entonces, verdad? sí, y en pantalla hay muchos momentos de encontronazo entre sus personajes. Entonces, un poco el problema entre ellos tuvo que haber incidido en que las escenas quedaron mejores, porque se tenía un poco de rabia. O sea, no, Claro. no, no se llevaban bien. Se criticaban y Okey, okey, okey. sí. Y Y vamos a Robert guardar Shaw, esto y lo sacamos en la escena y queda mejor. Todo esto es un eh, proceso inconsciente, pero está bien. Richard Dreyfuss llegó a agarrar una botella y botarla al mar, o sea, quitarle el licor Ah, al comprendo. borracho. Imagínate, ¿tú sabes lo que es eso para un borracho? Claro. Es una ofensa grandísima. Bueno, y Quién una de las sabe cosas si él estaba intentando hablar un idioma y lo trataron así, es chico. verdad, a lo mejor es que Eh, quería aprender un idioma, qué fuerte. o varios, porque parece que bebía mucho, Sí, con no, eso él se quería ser aprende, políglota, pero fuerte. pero empezó por la caña antes de estudiar el idioma. Una de las cosas, uno de los problemas que tenía el guión, que no lo habían resuelto y de hecho estaban varios, o sea, convocaron a varios, al que lo escribió y a otros para que generaran ideas, pues se tormenta de ideas, era que no se entendía por qué Quint estaba tan obsesionado con el Okey, tiburón. ¿Por qué? ¿Cuál es la historia de fondo? guay. Hasta que dan con la famosa historia esa del barco durante la Segunda Guerra, que ahí ellos lo nombran, creo que es el Luciana o algo así, el Luisiana, me parece que es un barco que durante la Segunda Guerra lo atacan, lo tumban y los tripulantes quedan en el mar y los tiburones los devoran. Eso Chao, ocurrió en claro. verdad. Entonces, él fue un superviviente de eso. Ellos de una vez dijeron, esto es lo que le pasó al tipo. Es un veterano Claro, y que los le pasó veteranos esto siempre están tocaditos. y está tocado y está obsesionado con joder al tiburón. Entonces, escribieron una versión, Okey, pero Robert Shaw también es escritor, entonces él dijo, no me gusta mucho, dámela, se la lleva una noche y vuelve con una versión que él escribió que es mejor porque es la que quedó. claro, y Eh, porque él viene de ser novelista. Exacto. El día que la fue a grabar, el tipo se emborrachó y la cagó, porque él pensó que como estaba bebiendo en la escena, él dijo, voy a beber un poquito para entonarme, Claro, y la cagó. ese Y entone, tuvo que, claro. hasta llamó a Spielberg a disculparse, como coño, te avergoncé, le dijo a Spielberg. Y nada, después sí fue a grabarla y la hizo perfecta. Y es la escena que quedó cuando él echa todo el cuento, es como un monólogo y Qué está Richard maravilla. Dreyfuss y el otro actor que es Roy Scheider, que es el principal, que me parece que es el personaje más importante, de Brody, el jefe de policía. Están los dos viéndolo así. Esa escena, eso no lo tenían cuando empezaron a rodar la película, eso es lo que quiero decir. Surgió ya semanas y semanas
rodando. Y bueno, uno de los problemas es que se extendió entre el tiburón y los problemas, se triplicó el presupuesto. Ay, Y por supuesto, los ejecutivos estaban a puntito así de decir, ya está bueno, esto, esto no trae- va. traigan un director más experimentado a resolver este problema. Ay, Dios mío. Entonces Spielberg tenía esa presión. Spielberg dice que él después tenía como un estrés postraumático, que él lloraba cuando recordaba el rodaje de Tiburón. Lloraba, en serio. O sea, sufría por esa vaina. Pero es Pero que bueno, no. siendo, claro, siendo de tus primeras obras tan ambiciosa y que te amenacen así debe ser horrible, porque eso puede marcar, la frustración de tu carrera. O Y sea, eso, de que ya no tengas carrera. esa es una cosa que yo pensaba ayer. Claro, Estamos hablando de la primera gran película exitosa claro. de ese carajo. Pero el tema es que, claro, ¿cuántas historias hay así porque tú no le das una segunda oportunidad a alguien? Y como que: "Mijo, ¿no supiste administrar estos cobritos? Ajá. No se te va a asignar no se te va a asignar otra partida". No sabemos qué hubiera pasado, pero si Claro, tú, me imagino que si tú te haces fama en Hollywood por ser un carajo que desperdicia el dinero, claro. que le diste $100 millones y no entregó la Y película cuando necesitó había que entregarla, 300, claro. eso debe ser perjudicial. Pero Claro, bueno, yo supongo que en la actualidad nadie le niega unos cobritos extra, pero no, además de después que él no, mismo se produce su vaina, pero claro, claro, pero ¿qué hubiera sido? Estuviéramos nosotros hablando de la luna y las estrellas sin saber, o cuánto tiempo más hubiera pasado antes de que de la música fuera la mala de la historia, que fuera la villana, o ajá, todos estos hallazgos que esta película vino a ofrecer, ¿no? tantas cosas. Y después yo me puse a hacer una pequeña lista, como muy rápido, no, o sea, no es muy exhaustiva, Okey, pero de películas relevantes. okey, Es que la obra de este tipo nos ha marcado a sin todos. duda, sin duda, O sea, después del éxito de Tiburón, sin duda. va a Encuentros cercanos del tercer tipo, año 77. Después Dios mío, va es increíble porque esas películas uno las vio una y otra vez en los 90, en los 2000 y no demasiado. sabéis que tienen 50 años. Son cosas tan icónicas, Sí, tan, sí, que están sí. tan tatuadas en la memoria de uno. Nada más, mira, en el año 81 ya, primera Indiana Jones, Cazadores del Arca Perdida. Dios mío. En el año 82, E.T., E.T., en España, para España. Para el año 84, segunda Indiana Jones, El Templo de la Perdición. Para el año 85, El color púrpura. El año Chapelleja. 87, El Imperio del Sol. Año 89, Indiana Jones y La Última Cruzada, la tercera Indiana Jones. Después viene en los años 90, Hook, que ya la hemos mencionado en Bueno, este podcast. claro, Jurassic Park, que la acabamos de mencionar. claro. La lista de Schindler, que las graba las Qué dos, peliculón, salen Dios las dos mío. el mismo año. Qué Ju- peliculón, Jurassic Park, la lista de Schindler. qué peliculón. Poquito después, Rescatando al Soldado Ryan. Después, Inteligencia Artificial, la de Kubrick, que él termina. Minority Report, que Minority Report con Tom Cruise, ya estamos en los 2000. Es la primera vez que yo vi en pantalla a una pantalla táctil, que es el mundo en el que vivimos hoy. Claro, claro, claro. Viene después Catch Me If You Can, que es divertidísima con Atrápame DiCaprio. si puedes, sí. Atrápame si puedes. La Terminal, de nuevo con Tom Hanks. La Guerra de los Mundos, que a mí esa película no la mencionan mucho, pero yo la amé. Es apocalíptica, son unos bichos. Es un libro de Wells, de G.H. Wells, que él lo llevó al cine. Munich, año 2005, un peliculón. Lincoln, bueno, esa yo no la he visto, pero fue relevante. Y es con Daniel Day-Lewis, que cualquier cosa que haga Daniel Day-Lewis. Claro, Puente de estamos Espías bien. también. Y Los Fabelman, que la nombramos hoy. No. Se- O sea, es demasiada película No, importante. a veces uno dice, o sea, qué injusticia que vos tenés ese cerebro, que te pare todo eso y hay una gente seca de ideas por ahí, chico. Dios mío, es increíble. Y bueno, imagínate que toda esta lista se viera frustrada porque él no supo administrar los cobritos o porque Sí. el tiburón le falló. Es impresionante, de verdad. De verdad. Tú Son, sabes y que yo, son,
pocas las obras que van a durar 50 años, o sea, digamos, con esta relevancia. Tú sabes que yo Increíble. pensaba justamente a propósito de Tiburón, que está exactamente en la mitad de los años 70, em, que mucho de lo que nuestra generación entiende por los grandes actores de Hollywood o las grandes películas de Hollywood, por decir Hollywood, pero podríamos Sí, decir en general, son de los 70. El imaginario de nosotros, rapidito, o sea, claro, ¿de dónde viene Al Pacino? De los años 70, o sea, de claro, hacer claro, El Padrino es del año 72. ¿De dónde viene De Niro? Robert De Niro, claro, lo mismo. y es que puede haber muchas películas que se hicieron después que son grandiosas, pero ¿dónde surgió eso? Quien lo hizo primero tiene más valor. Primero fue sábado Eso. que domingo. ¿En qué años empezó a hacer películas Martin Scorsese? Mean Streets es del año 77, Claro, también. Para muchos el mejor director que vive todavía es Martin Scorsese y empezó en esa Scorsese. época. O sea, entonces está Coppola, George Lucas y Star Wars. Sí, Que bueno, ni hablar porque que también que eso a mí me impresiona mucho que sea de los 70. Porque sí, claro, como uno lo ve ahorita y todavía tiene su relevancia y tal, o sea, y que a mí siempre me impresiona que obras viejas tengan nuevos fans. sí. Eso Cuando para tienen mí como segundas vidas, terceras vidas, cuartas sí, vidas. sí, para mí Eso. eso es impresionante. O sea, por ejemplo, mi hijastra, que siempre será mi hijastra, que escucha bandas que yo escuchaba en mi adolescencia porque eran contemporáneos conmigo y era como lo natural, a mí me impresiona. O películas o libros o esas cosas, a mí me impresiona. O sea, porque en general uno no es muy de eso, sino de su época. O sea, uno se apasiona con los Claro. de que de su vos no, vos sos un bicho raro. Vos Sí, estás yo hecho de sé. otra cosa. Que no es Em, necesariamente lo mejor, claro, lo que yo hago, como yo he recibido, absorbido todo eso, quizá no es lo mejor, pero claro, bueno, es verdad que yo he sido así un poco a destiempo. claro, porque también hay una satisfacción en vivir un boom cultural de algo en el momento. O sea, yo te digo, a mí siempre vos, por ejemplo, me habéis recomendado películas, series, y generalmente son arrechísimas, y a otras veces son arrechísimas, solo que a mí no me gustan. O bueno, Eso pasa también. o son, aclamadas, pues, Sí, por sí, mucha sí, gente, pero bueno, yo ya sabemos y tú no conectas. que yo tengo un seteo, una configuración muy Sí, puntual, que en si me algún toca momento ciertos botones, ya no sí, me gusta algo. en algún momento vamos a psicoanalizar a Yera, como consumidora de Salgo perdiendo horrible, pero no me importa, yo, o sea, ya yo no estoy para hacer guilt watch, o sea, mira, pero lo que sí te ya va, déjame cerrar la ah, idea. perdón, perdón. Por ejemplo, cuando yo empecé a ver Breaking Bad estaba en el break entre la penúltima y la última temporada. Okey. Entonces yo empiezo a ver Breaking Bad así binge. Bueno, que yo te decía que yo la veía y yo soñaba porque veía 45 Claro, capítulos veías un seguidos. montón de capítulos. Claro, entonces yo me dormía, soñaba con ellos, me paraba, la volvía a ver, estaba de vacaciones, no sé. Y entonces me pongo al día durante ese break y la última temporada la veo semana a semana según va saliendo. Y me puedo incorporar a los foros de internet y me puedo incorporar a todo y puedo hacer una fiestica para ver el episodio final con 2 amigos super fans de Breaking Bad. Entonces, hay algo muy lindo en eso también, en ser parte de ese momento donde ese producto cultural que es increíble te toca, Claro, que al serte ajeno con una obra vieja, es a lo mejor más difícil adscribirse a eso, porque eso ya pasó. ya pasó, claro, claro. Y lo otro, cuando me pasó a mí, por ejemplo, descubrí El Padrino, y entonces querí como que todo el mundo vea El Padrino, y que: "Mira que es esa película vieja", o sea, digamos, tus contemporáneos, y uno y Sí, que: "No, no", pero mira Al Pacino, es un papito, y que: "Mírame el viejo ese", "No, pero tenéis que ver", entonces no te comprenden. Y sí, eso todos esos riesgos se corren, em cuando uno anda en esa, pues. Y entonces a mí, de verdad, me causa impresión que, estos fenómenos culturales viejos tengan segundas y terceras olas.
Sí, no, o sea, cómo se sostiene una obra para que pasen 50 años y yo la acabo de ver y me parece genial la película. O sea, Sí, me sigue pareciendo buena y apostaría. He hecho muchos experimentos con mi sobrina, con Nori, de buena ponerle muchacha. pelis antiguas y la gran mayoría las pego, pues. Ella la ve y dice, wow, es buenísima. Claro, porque hay Ella como 2 cosas. se hizo fan de The Cure, por ejemplo. Ama The Cure profundamente. Hay 2 Y cosas. Una historia bien contada es una historia bien contada. O sea, la ajá, historia en el está bien cine es contada, es una historia bien contada. sí, Igual que una buena canción. O sea, estas discusiones son infinitas, pero ¿qué hace una buena canción? Que tú la puedas tocar o que cualquiera la agarre, la toque con la guitarra y conecte. O sea, esa es una buena canción. O sea, sí, toma, después la adornaste, le pusiste una vaina, un sonidito, un break, una cosa que la hizo clásica, perfecto. Pero una buena canción se defiende solita. Este fin de sí. semana vi un muchacho que tenía canciones que se defendían solitas. Se paró ahí, se llama Sam E o Sam E. Guitarra y voz. Y dije, aquí hay algo. ¿Cómo sonará esto bien producidito? Porque ahí estaba No, guitarra y voz abriéndole a otra banda que se llama Banda Los Chinos, que también increíble. es Pero o sea, eso, una buena canción es como una buena punta trasera. No hay que ponerle mucha vaina. Tú le pones un poquito de sal así de granos arriba y ya está, no la toques mucho. se acabó. Ponla a la parrilla. Claro, le puedes echar luego chimichurri, una salsita, la metes tiene un pancito, una Pero no te tienes que exceder tampoco, porque la puedes arruinar. preferiblemente. Claro, claro, claro. Fíjate, yo hasta me fui con esta idea de los 70s. Rocky, Ah, o bueno, sea, 1976, justo. Tiburón 75, Rocky 76. De hecho, el Tiburón no gana el Oscar porque lo gana Alguien voló sobre el nido del cucú con Jack Nicholson imagínate. y Christopher Lloyd y un montón de, creo que Danny DeVito, me parece, si no me equivoco, un montón de actores importantes. Y Spielberg dice que él también se lo hubiera dado a la otra, no a Tiburón. Ese Este, yo creo que esa es aquí haciendo psicoanálisis. Ese es un rasgo de los genios. La la gente que no es tan sencillez. genial La gente que no es tan genial dice: "Bueno, pero con todo el esfuerzo que yo le puse y a mí nunca me reconocen y tal". El que sabe dice: "Qué suerte he tenido", porque cuando eres genio, bueno, sabes lo que no sabes también, ¿no? Y Sí. entonces eso me parece un rasgo importante. Es como, sí, yo se lo hubiera dado a ellos también. Y yo Te lo juro que eso seguramente lo dijo genuinamente. sí. Y fíjate que en el cine, yo estaba pensando, creo que primero una forma de arte que contiene a todas las artes. O sea, porque en una Claro, película, porque tiene fotografía, tiene elementos escritura, claro. pictóricos, tiene guión, tiene texto, tiene actuación, o sea, tiene teatro, Sí, tiene música, iluminación, todo, o sea, tiene todo, todo. todo. Entonces, eso la hace probablemente la forma de arte más colaborativa que existe. Más complicada también. Tienes que trabajar con un equipo gigante de gente. Entonces, yo a veces pienso que las genialidades de los cineastas tienen mucho que ver con saber rodearse de gente que sabe hacer las Claro. cosas. Bueno, eso me recuerda una analogía que decía analogía no, una realidad, que decía Rafael Cadavieco en un curso que yo hice con él sobre voice over y locución y tal. Okey. Él decía, hablaba de la parte técnica y de su estudio y tal, y él dice: "Bueno, hay una verdad. Lo que tú hagas se va a escuchar como el componente más barato que tú tengas. O sea, tú tienes el micrófono de $1000, el ampli de yo no sé cuántos mil, pero tienes un cable de $2, eso se va a escuchar como el cable de $2". Dice, o sea, yo creo que en un equipo así, tenéis todo y tenés el que ilumina mal, la película se va a ver como el que lo iluminó mal, porque claro, la buena Claro. gestión no se siente, se siente la mala. Y Y eso hay hay que tener mucho cuidado. y hay veces que ves películas que uno no se sabe las historias por dentro, Claro. digamos, pero ves una película y la película va todo bien, y de repente ves un encuadre y tú dices: "¿Y esta mierda de encuadre qué pasó aquí?", Sí, sí, ¿verdad? sí.
O un saltico en la línea Y narrativa, o un saltico y ahí era en la como sí, sí, sí. denunciamos, por ejemplo, aquí en el podcast, la última Batman de Christopher Nolan, cuando Yo, se muere Marion Cotillard. ¿sabes qué iba a denunciar yo? ¿Qué? And Just Like That, la serie de Sex and the City, Coño, eso también que es hay que hay mala, es mala de es mala. mala, porque es mala porque le es como si le metieran una inyectadora y le sacaron el humor, la parte que las lo que le hacía cool a Sex and the City, a la serie original, que es muy divertida. Pero bueno, pero cuando se muere Marion Cotillard se muere y hace así. Y Batman, el caballero de la noche, el señor de las tinieblas de de los superhéroes, está allí apoyado del carro así, viendo. Esa película se arruinó en 30 segundos. Claro, claro. ¿Y eso fue qué? ¿Falta de dirección? No sabemos, o No sea, sabemos. no sabemos. En general, el resto de la película está bien, no es la mejor de las 3, No tiene pero por qué serlo. pero porque la mejor es la segunda por mucho. Creo que todo el mundo creo que todo el mundo coincide en eso. ¿Sabes que yo no puedo coincidir porque no las veo? Porque ya sabemos por qué. A mí me gusta mucho, pues sí, eso, después vamos a entrar como el Ah, capítulo de los del árbol Cubillán, genealógico. de los Cubillán Hill, el árbol genealógico. También vamos a hacer un capítulo de psicoanálisis Sobre criterios. barra, psicoanálisis barra consumo de contenido, podríamos decirle. Generalmente son audiovisuales, ¿verdad? Sí, no, pero con un libro podrías también. Pero no nos ha pasado. Bueno, pero tampoco yo leo, ya lo que El día que lo con los hagas. criterios, no, 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 es verdad, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo No, es la exactamente. historia, es la historia. Es la historia, sí. Sí, sí, es Sí, sí, que sí, sí. para no dejar a la gente así tan en el aire, es que Yera tiene un problema con la ciencia ficción, Sí. para empezar. Y a la Para vez dejarlo así no, y a la vez no, sí, no, pero, digamos pero que en general sí. o sea, es muy exigente con la verosimilitud, podríamos decirlo, de las historias. Yo difiero, yo digo que le falla la lógica dentro del universo de ciencia ficción. Bueno, pero, Eso lo vamos a discutir luego. vam todo es muy plausible. Sí, ¿Ok? Fíjate, por ejemplo, cómo en Tiburón las grandes películas tienen este factor, que a mí me encanta. Siempre hay una escena que parece una tontería, sí, pero esa escena está sembrando lo que viene después. claro, Por ejemplo, Brody, el comandante de policía, se monta en el barco y él es todo torpe, porque él no es un hombre de hecho, su línea, una de sus líneas famosas es que él detesta el mar, no le gusta bañarse. Él es un tipo de Nueva York, claro. que está trabajando ahí, porque creo que se casó con una nativa, o sea, es lo que tú interpretas, y le dieron ese Le puesto, tocó, pues, claro, le claro. tocó. Que por cierto, toda la película está grabada en un pueblo que se llama Martha's Vineyard, que es de Massachusetts. Es una islita de la costa este, y una de las curiosidades es que el elenco de Tiburón, los que son realmente actores, son como 6 personas. El resto son todos del pueblo. Todo el mundo, todo lo que ustedes ven ahí Pueblo llano. es gente, sí. Todos, los hijos de Brody, el hijo, ¿Qué tal? Eso no los lo sabía. chamitos, todo. Los únicos actores son los que nombramos y el alcalde, que por cierto hace un papel muy divertido de siempre la política, ¿no? El Sí, tipo tratando de ocultar la vaina porque es sí, el sí, 4 sí. de julio, porque producen dinero en esos Sí, días. porque no podemos estar, pues, sacando a la gente de ahí, porque tal. Claro, Sí, sí, y sí. por culpa de él, el tiburón cena una noche, almuerza la siguiente, se da como 3 banquetes. Buena Semana Santa. Sí. Ah, bueno, Brody entra y él está todo torpe y tumba las bombonas que usan los buzos. Y los otros le dicen: "Loco, nos vas a estallar, o sea, nos vas a matar a todos aquí". Tú ves eso de, bueno, el tipo es tonto. Ya. ¿Qué pasa? Cuando él tiene al tiburón así con la boca abierta, con la trompa abierta enfrente, él dice: No es le un voy dato a aislado. le voy a meter esta bombonita aquí
Por cierto, este episodio está lleno de spoilers por todos No, lados, si pero usted si en pero 50 son años 50 años no, ya, no, loco. bueno, y es ¿A tiburón, coño. a los cuántos años se vale? Yo diría 2 años. Eso es una pregunta que yo tengo, porque es la primera vez que tocamos, o sea, que hablamos de películas en profundidad. Sí, ¿Cuál es moralidad el de spoilers, cuál es la norma de cortesía del moral, spoiler? Ajá, o sea, hasta ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Yo puedo hablar de Los Sopranos ya tranquilamente, supongo. claro, yo diría 2 años. Yo sí creo que hay que advertir siempre, Estoy de acuerdo, pero una de 50 años pero no. exacto, es como hacer spoiler de la crucifixión de Jesús. Claro, Es como claro, ya no. sabíamos. Y tú sabes que cuando salió La Pasión de Cristo ahí en Cumaná, a mí me Ay, dijeron no, ese chiste. loco. No, Yo he que chamo, no, escuchado. no me la cuentes, huevón, no me la cuentes. ¿Como loco? Es un ¿Dónde chiste habéis tontísimo, pero vivido? eso daba mucha risa. No, pero Pero era chiste, sucede, era chiste, era chiste. pero sucede. No, y al ¿qué? Al tipo no, chamo, no me la cuentes, no me la cuentes, yo no la he visto. Chamo, yo tengo una amiga tan ni la voy a nombrar, tan disparatera, que ella hace cosas así, Ella diría eso. pero completamente. Lo Bueno, dijiste y pensé en ella. mi mamá es un poco así. Y a veces uno no sabe, creo que lo he dicho antes, si ella lo hace con conocimiento de causa o es para vacilar a la gente, porque y de verdad nadie lo sabe, Yera, Ah, pero eso es increíble. nadie lo sabe. Ella una vez, ellos viajaron juntos, mis padres viajaron juntos a Nueva York Okey, y mi papá fue al edificio Dakota, por supuesto, okey. donde vivió y donde asesinaron a John Lennon. Eso es un sitio de peregrinaje Claro, Beatle fijo, absoluto, claro, sí. Entonces, él se paró frente al edificio a hacer fotos, a pensar ahí en Lennon, tú sabes, ¿no? como debe ser. Y y ellos ya están en Venezuela contando. Y mi mamá: "Yo no sé, tu papá se paró ahí a ver, yo no sé qué carajo es lo que estaba viendo, un edificio ahí". Y mi papá al lado como: "Nancy, es el edificio de Lennon", ¿sabes? Y ella ha dicho estas palabras: "¿Y McCartney no fue el que mataron?". Y mi papá de vaina le tira el whisky encima. No, eso no es azaroso. Lo Eso dijo por fastidiarlo. no, no, ella no lo dijo por fastidiar, ella es así. No la conozco, pero yo no te puedo creer No, que no, ella no, es que te juro que no sabes si lo hace a o sea, propósito. que siempre hay el beneficio de la duda, porque la han pillado en verdad y la han pillado en mentira. Sí, entonces tú no Ah, sabes. okey, es un Queda como enigma, de verdad, es un enigma. es un enigma, okey. Es como la tigresa del oriente, que tú no sabes si ella está consciente del ridículo que ella hace o está vacilando a todo el mundo, ¿sabes? No lo sabes. Pero eso es una buena manera de vivir, porque el día en que tú simplemente la cagues, dices: "Estoy jodiendo". Exacto, Es claro. una es un arma de protección Siempre sale infinita. bien parado, siempre sale bien parado. Claro, no, es que ella es Claro. así, siempre está jodiendo y, claro, estoy jodiendo. Okey, ¿qué otros detalles que queríamos Sí, yo destacar? tengo 2 detalles importantes de toda esta situación, y es la incidencia que tuvo esta película en que la gente quisiera ser biólogo marino Claro, que durante años. el personaje de Hooper, de Richard Dreyfuss, viene de un instituto oceanográfico Sí, y y eso se quedó pegado, ¿viste? Porque yo recuerdo incluso en Maracaibo, por tener lago, la gente entonces quería estudiar biología marina. Yo lo recuerdo en los 90 vagamente, o sea, eso estaba ahí todavía. Y lo siguiente es la cantidad pero de productos culturales que se crearon con tiburones, porque después de eso empezaron a salir un montón no, de películas salieron locas de tiburones. malísimas. De hecho, Por Spielberg supuesto, rechazó trabajar en las otras Tiburón, porque hay varias que yo no correcto. las recuerdo, pero hay una orca, hay un megalodón, hay un montón de películas malísimas. Y después vienen como todas las películas, las B-movies, y el tiburón con 3 cabezas, el tiburón que sale del caucho, el tiburón, o sea, cualquier cosa con tiburón, porque entonces ahora el estándar es el tiburón, hay que hacer películas sobre tiburones, y es como, Pero amigo, fíjate no. que esa es la lección de Spielberg. Si cualquiera que no alguien no sabe, no la conoce,
no la ha visto porque probablemente ve que, es una película monstruosa como Sí, las otras. La genialidad de esta película es la sutileza de cómo está narrada la historia, claro. cómo el tiburón no aparece. Por ejemplo, me encantó que vi un tras cámara a la chama, a la primera que el tiburón se la almuerza. La chama le amarran como unas guayas aquí y abajo. Entonces la alan de los 2 lados y por eso se ve así Okey, en para la hacer el primera. efecto, qué maravilla. Sí, Entonces, claro, en este momento es cuando se dice: "Porque ahí no había", o sea, todo era analógico. claro, Ahí no, a mí también me gusta mucho, eh, esas historias porque el ingenio que tienes que tener claro, para que en la pantalla se vea eso así, con los recursos que tienes a la mano en el momento. sí. Sí, 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 sí. Aunque eso suena como una cosa de señor mayor, pero Patrick H. Willems, al que ya cité, el que dice que lo del tiburón no incidió, que la película iba a ser buena de todas, todas, Claro, él tiene todo un tratado como de 2 horas explicando cómo la tecnología está arruinando un poco las historias en el claro, cine. estoy de acuerdo. Pero parece Este, que también está volviendo hay como un avance con el tema de cambiar la pantalla verde por la pantalla esta ahora sí, gigante, súper la del 3D, Mandalorian, la del ajá, Mandalorian. feo, da un poco más de realismo a la Sí. situación, ya cuando se te No, refleja algo, no se te refleja el verde, sino lo que viene de la pantalla, etcétera, etcétera, ¿no? y los actores, están en la situación, porque están metidos Claro, pueden en reaccionar, claro, eso la vi yo en el Mandalorian, usaron esa pantalla. No me acuerdo cómo se llama el tipo que es el novio de Mónica que se mete en UFC en Friends. Es ese mismo actor, él es uno de los creadores de las últimas cosas de Star Wars. Nunca me acuerdo de su nombre. muy bien, Pero bueno, los que saben de Star Wars saben a quién me refiero. Ahí explicaban lo de esa pantalla, todas las ventajas que tenían. Los actores se sentían cómodos porque claro, trabajan con una pantalla verde. Mira, imagínate que estás en un desierto y todo era de la imaginación. Es claro, dificilísimo, sí, ¿no? Este, sí, me parece peludo. Hay una cosa que a mí me parece genial, que es el muerto ese que sale en el barco. Cuando Hooper se mete a bucear. Porque él quiere ver, el barco quedó solo, el tiburón hizo otra vez una bacanal ahí, Claro, porque una fiesta. siempre, o sea, ¿qué es de una película si no hay un andariego? Tú dices el barco ese. O sea, ¿por qué tenés que ir a buscar qué? Quédate quieto, no, No, pero es que es salieron un montón de barcos de gente que iban a defender al pueblo, o sea, a buscar el tiburón. Y cuando ellos salen en la noche, se encuentran con uno de esos botes que es un andariego. El el tiburón andariego, hizo una fiesta. claro, Entonces Hooper se mete a bucear porque inteligentemente dice, coño, quiero ver qué pasó, o sea, porque todavía no saben muy bien cuál es el tiburón ni nada. claro, 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 claro. Y sale un muerto así. Guau, Ese susto, eso tiene un nombre en inglés, pero ahora no me acuerdo. Cuando te asustan así, que te sale un gato, una vaina. okey, okey. Ese susto es genial porque hasta ahora tú tienes miedo es por el tiburón. Claro, Tú estás esperando que te va a salir el tiburón claro, y te sale ese muerto. claro. La Y gente en el cine entonces no joda, debe haber tirado las cotufas para arriba y todo cuando sale ese tipo de ahí, claro, ese cadáver. A ver, ¿qué otra cosa? Mm, tenía varias cosas para decir, a ver. A mí me gusta mucho el arco que hace el personaje de Brody, que además responde al mito del héroe, al viaje del héroe como lo plantea Joseph Campbell, ¿sabes? Este teórico sí, que aterrizó el por qué nos gustan esas historias, ¿no? Brody es un tipo que está muy renuente, trabaja en el pueblo así como fastidiado, no le gusta meterse al agua, pero en el momento en el que se su hijo, requiere. primero la viuda de uno de los chamitos, que el tiburón se desayunó, viene a reclamarle y eso le pega durísimo, ¿no? Pero además, el hijo de él está en riesgo en una situación,
porque él está jugando como en un bote y tal, y él va corriendo y lo saca y no pasa nada. Pero ahí ya se volvió personal la vaina Claro, para él. Entonces él tiene que hacerse cargo de la situación. ese es el viaje de él. Ese es el viaje de él. Y Quint tiene el destino trágico, ¿no? Claro, por eso te digo, la historia bien contada es la diferencia. Sí. La Además, diferencia. justamente, Hooper se ha metido a bucear y no se entera de lo que está pasando arriba. No ve que el tiburón se comió a este Uy. como un perico con arepa y que este le metió la bombona en la trompa y le metió el tiro y lo estalló. Él no se entera de nada. Y de hecho él cree que Hooper se murió y después aparece y tiene ese final por lo menos cálido dentro de toda Sí, 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 la sí, sí. situación. O sea, la película tiene hasta elementos de humor. Eh, Pero es que toda película tiene que tenerlo. O sea, películas que son joyas siempre tienen que tenerlo, digo yo. sí, 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 y tiene unos Siempre, toquecitos de porque humor. tenés que pasarte por el abanico de las emociones humanas. Y siempre hay Exactamente. una cosita tiene que haber. Tú sabes que hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y es el traje que usa el alcalde. Tiene una chaquetita que tiene anclas. Es la chaqueta más ridícula que yo he visto en pantalla. Pero bueno, quería destacarla en esta conversación. Pero como la moda vuelve, hubo un tiempo que nosotros usamos como moda naval. De marinero, Sí, que tenías anclitas, franjas, cositas. Claro que sí, eso se que usó. que por cierto, te iba a decir que cuando dijiste que hubo una onda de biología marina, en Cumaná eso no es tan al lado de los pelos, porque en Cumaná hay muchos biólogos marinos. Okey, no se siente la diferencia en la No, porque es una incidencia. una ciudad costera y en Claro, la Universidad de Oriente hay un instituto oceanográfico, okey. como el que de donde viene Hooper, viene de un Claro, claro, instituto claro. como el que hay allí en la Universidad de Oriente. Claro, en De Cumaná. hecho, el papá de un gran amigo mío, de Oscar, el señor Arocha, es biólogo marino especialista en tiburones. ¿De verdad? Sí, y vivía en Cumaná. Él Ah, bueno, hizo fíjate. estudios en Estados Unidos, pero vivía en Cumaná. ¿Hizo los estudios antes o después del 75? Esa es una buena pregunta. Pero si Oscar es contemporáneo conmigo, que es el mayor de ellos, probablemente lo hizo por ahí, por esa Ahí, época, ahí. porque es un poquito menor que mi papá. Sí, es una buena Es pregunta. una buena pregunta, hay que precisar. Es más, casi que me atrevería a decir que se inscribió en la universidad al año siguiente de Tiburón. Hay que ver, hay que ver. Hay que ver, sí. Pero su especialidad eran los tiburones, tal cual. ¿Qué tal? Hizo ¿Qué un tal? montón de estudios, era, sí, biólogo con mucho, con un escalafón alto y todo. Qué arrecho. Sí, que por cierto, ese es un caso como el de los nombres que hablamos el otro día, que a Oscar se lo saltaron. Ahora que estoy pensando. Óscar es mayor y le pusieron al menor el nombre del papá. Sí, Alfredo es el segundo. Y el señor Alfredo y el niño Alfredo. Creo, sí. Sí, ahora estoy pensando que sí, porque creo que el papá de Oscar se llama Alfredo. Bueno, para esta, discusión, por favor, remitir al episodio de los nombres. Ah, exacto. Esto Prostituta García, se llama Prostituta García el episodio. el episodio. Bueno, Yera, creo que hemos repasado muchas cosas sobre Tiburón. Y a mí me gustan estos episodios. Ojalá que funcione, ojalá que a la gente le guste. A mí me gusta porque vos estudiáis y yo no. A ver, ¿cómo es que tú eras tan estudiosa en el colegio y en la Yo te universidad? expliqué a vos, antes de que termines esta pregunta, yo te tengo la respuesta. Yo Adelante. estoy disfrutando en esta etapa, que no es la etapa de la pollina, ojo, que en este proyecto yo sea la wircha de la relación, del proyecto, Ok. y que el nerd sea otro, y fíjate que aquí vos estáis más encargado Tú de eres toda la la parte cerebral malandra, la punqueta. y yo de la parte técnica y me lo estoy disfrutando. Fíjate Porque tú. si hay que delegar el nerdismo,
yo no se lo podría delegar mejor a otra persona, sino a vos. Y que a vos no te puedo poner a editar videos. Entonces, ¿Tú crees que en este tiempo, ahora que hablamos del nerdismo, el nerdismo está más aceptado que antes? sí, Oye, completamente. es chévere Completamente. ser medio nerd, no Completamente. pasa nada. Hay un repunte en la sapiosexualidad y en el gusto por los nerds y en cómo se emparejan ellos O mismos, sea, en un no chamo sentir culpa porque te gusten los cómics o los Pokémones. un chamo que ve un montón de anime y de cómics, igual folla, como dicen en España. Yo te voy a decir No algo, pasa tengo un nada, no tiene problema con eso. a mí, o sea, de las impresiones más grandes es que haya sin ningún problema un movimiento otaku en Maracaibo. De verdad, o sea, me parece que nuestra civilidad ha avanzado. Avanzado, sí. Porque hay una, o sea, y por nada, o sea, hay una película, sale una película de anime o de las cosas esas de los jóvenes y los chamos y no tan chamos se van como otaku a ver la película y me parece increíble que no haya siniestros al Sí, respecto. que no pasa nada. Ya No entra una conviven, en los años 80 hubiera entrado una pandilla de borrachos a caerlos a coñazos. claro, no, en los 80, en los 90 y en los 2000 y hasta en los 2010, ¿oíste? Y En no hay Maracaibo. descendencia. No, o sea, no se acuestan con nadie nunca, No jamás. entre ellos. Bueno, es que también hay nerditas. Claro, no, 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 yo te Porque estoy no, no, te estoy hablando y tengo en la mente varias amigas que andan en eso. que Es andan en esa y no onda. son tan chamas, estudiaron conmigo en Urbe, o sea, son menores que yo, porque Urbe fue mi segunda carrera, pero, no son adolescentes. Sí. Y tengo una amiga, por ejemplo, con su novio, bien establecida y todo, que no se reproduce porque no le da la gana, no por falta No, de. no, sí, sí, pero digamos, el ejercicio de la reproducción lo hacen. Lo que pasa es que Sí, no sí, sí, no, ya eso no, o sea, me da mucha risa porque es todavía incluso secundario. en esos grupos existe, es cuando te gusta algo así de esa rama y te apasionas, todavía se te califica como virgen, y que sí, lo virgen no se quita, o sea, es muy gracioso. Es como, sí, okey, es mi momento de ponerme virgen. Y entonces empiezan a hablar como de la vaina, eh, o sea, cargan ese Jue estigma, pero juegan con el estereotipo, ya lo claro, juegan con eso. pero qué maravilloso que es que tú te apasiones por una vaina y te puedes emparejar con alguien igual de apasionado por eso y que va a ser la persona que te va a entender. Me parece amazing, o sea, yo 100%, bueno, vos sabéis, pro libertad y todo. Pero sí, bueno, ya a veces ser la nerd del equipo cansa. Y es que yo no te llevo tampoco. Entonces, bueno, hacemos la tarea, yo estudio para pasar con 10 y así. Y después Am ya traeré yo algo en lo que yo te eduque a vos y vamos bien, vamos a mí, bien. mira, honestamente, eh con este podcast y con discusiones como esto, como Tiburón, para mí no es, o sea, no tiene nada de tarea, es una cosa que a mí me gusta mucho, pues. Es como ponerse a hablar de los Beatles. Se puede hablar de los Beatles durante horas. No empecéis porque no termina nunca este episodio y ya tenemos que cerrar. Sí, vamos a ir cerrando. Si yo quisiera que nos comenten, los que llegaron hasta aquí, primero sus experiencias con Tiburón, si a ustedes les parece que Tiburón, o sea, han tenido experiencias similares a nosotros viendo Tiburón 50 años después, pero además que otras películas les parecerían interesantes de discutir en un podcast así. Em, Vayan o no vayan a cumplir aniversarios redondos. sí, exacto, porque bueno, por ejemplo, Volver al Futuro sería chévere, que también cumple un aniversario redondo. Pero ya Y, sabemos lo que me ah, genera. otra cosa interesante que está pasando, Yera, que la están poniendo en los cines, estas películas, de nuevo. O sea, remasterizadas y tal, y no sé con cuál es el refrescadas. No, pero sabes que aquí sí, eso está pasando. Y entonces gente que se volvió fan después, que nunca la pudo ver en el cine, la está viendo en Pero el cine claro. No, bueno, y si ponen tripea. Tiburón en el cine, yo voy a verla, Claro, o Volver al Futuro, porque yo no las vi en el claro. cine, y Pero yo amo a esas mí películas. aquí en el Coral Gables Cinema, yo vi Volver al Futuro, pero en 35 milímetros, en 50 milímetros, o sea, en cinta Guau, original. Un día que la pusieron como en un after dark, una qué función, algo maravilla. así, que era como a las 11 de la noche,
y estábamos así como puros viejis con su Claro, chalequito de Marty McFly y la vimos y se le veían, ¿sabes? Los granitos, las cositas. genial. Espectacular, en verdad, Maravilla, espectacular, qué maravilla. espectacular. Cada tanto Bueno, hacen eso. bueno, entonces, si ustedes llegaron hasta acá y no se han suscrito a nuestro canal, pues es el momento de hacerlo. Es Gracias. facilito, le dan así, ¡pli! Y ya. O sea, Ya, no no, les pidas más, no les pidas más. no es, sí, fácil. Suscripción, suscripción y ya, ya, no le Le pidas pueden más, dar, no. No, pueden no le pidas like, no le pidas compartir, no le suscripción y pidas. comentarios. Bueno, sí, esta vez le voy a pedir solamente que se suscriban. Ya. Y si no se suscriben, van a tener una pesadilla con el tiburón. Tiburón, tiburón. No, con el tiburón se la llevó, el tiburón de los ilegales. Ah, Proyecto uno Era bebé. Proyecto Uno, Proyecto Uno. Proyecto uno bebé. Coño, perdón, sí, pero coño, perdón, perdón. Ahí está. Comenten, ¿quién Hasta aquí para llegamos. bailar el tiburón? Bueno, ¿cómo hubiera funcionado Tiburón si le hubieran agregado eso en la por lo menos en los créditos, en la banda sonora? Deja, despedí, ya. No puede ser que seáis vos diciendo eso, chicos. Despedí, chao. No Ya, sigan pero consejos de nadie, no sigan consejos de nadie. Y si no eres sigas director, no sigas consejos de soundtrack de nadie. no sigas consejos de nadie, sí. Adiós. 50 años. Bye, bye.